Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 14 de diciembre. La lección para el día de hoy se titula Maldito en un madero. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Señor, gracias. Gracias porque se humilló hasta la cruz para cargar con los pecados de toda la humanidad y así redimirnos del pecado. Gracias, Dios eterno, por este nuevo día que nos concede. Suplicamos que sea usted el que viva, dirija nuestras vidas y vivamos el día de hoy para honrar y glorificar su santo nombre. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Maldito en un madero. ¿Qué nos dice acerca del título, Maldito en un madero? Mire lo que nos dice Deuteronomio. Quiero llevarlos a que vayamos al libro de Deuteronomio para eso. ¿Qué pasaba con aquel que moría sobre un madero? Deuteronomio 21:23 nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. En el libro de Deuteronomio nos habla acerca de aquel que era colgado en un madero y que dice, maldito, o sea, no era de agrado para Dios que una persona muriese de esa manera. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero habían cosas que el ser humano hacía en el cual la humillación más grande era colgarlo en un madero y que muriese allí. Esa era la humillación más grande, y eso lo tomaron los diferentes reyes. Vemos en Josué, fíjese en Josué capítulo 8,
versículo 29. Busquemos allí en Josué 8, 29, que nos dice: al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo y lo echaron a la puerta de la ciudad. Luego levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Todo eso, esas leyes, las obedecía el pueblo de Dios. Luego también está ahí en Josué, capítulo 10, versículo 26, donde nos dice: después de esto, Josué los hirió a los reyes. Eran diferentes reyes. Estaba el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Eso está en Josué 10:23. Pero en el 26, después de esto, Josué los hirió y mató y los hizo colgar en 5 maderos. Allí quedaron colgados hasta caer la noche. Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los descolgaran de los maderos y los echaron en la cueva. Entonces, vemos ese tipo de muerte. Era una muerte vergonzosa, era la muerte más humillante, y de esa muerte fue la que nuestro Señor Jesucristo recibió. ¿Quién lo estaba humillando? El enemigo. Para ver si él decía: no muero. Pero él prefirió ese tipo de muerte y ser humillado a que el ser humano se perdiese. Ahora vayamos a lo que nos dice la lección. Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, y leamos. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. A los de Gálatas, los hermanos de Galacia, recibieron el Evangelio de parte del apóstol Pablo, presentándoles al Señor Jesucristo crucificado. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz? Todo eso les habló a esta gente gentil allá en Galacia. Y sigue diciendo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, que los hermanos de Galacia que habían creído al Evangelio, que habían creído al Señor Jesucristo y vivían y habían aceptado por fe el sacrificio del Señor, y que ellos eran aceptos por Él por medio de creer en su sacrificio, de pronto llegaron unos judaizantes a decirles que era necesario el
el que se circuncidaran para poder ser parte del pueblo de Dios. Y comenzó en la iglesia de Galacia, muchos de ellos, a circuncidarse para que de esa manera poder ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Si creíste por fe y ahora estás yéndote por la carne para poder ser parte. ¿Quién os enseñó eso? Y sigue diciendo, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo, estas preguntas que les hace es para que ellos recapaciten y vean que no es lo que ellos están haciendo, sino que deben devolverse nuevamente a cómo habían aceptado y vivían para el Señor Jesús. Muchos de nosotros hoy también hemos comenzado por fe y estamos terminando por obras. Y no debe de ser así. Dice así más adelante, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Abraham, Dios le había dicho que haría de él una grande nación. Pero Abraham le dice, Señor, yo no tengo ningún heredero, no tengo ningún hijo. Tengo este Damaseno, Eleazar, que es el que me va a heredar. ¿Cómo dices tú? Y le dice el Señor, sal fuera. Cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham creyó a la palabra de Dios. Por eso dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Para Dios no hay acepción de personas. Dios llamó a Abraham y a su descendencia para que a través de él y su descendencia el mundo conociese al verdadero Dios, su amor, su protección y le buscase. Por eso es que en Abraham serían benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora viene otra parte. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Para qué? Depender de las obras de la ley para ser salvos. Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley no me salva. La ley me señala el pecado que está en mí, pero no me salva. ¿Cuántos en aquel entonces estaban buscando la salvación por la ley? ¿Cuántos hoy están haciendo lo mismo? La ley nada más es un ayo
que me lleva a Cristo es podríamos decir, una nodriza que me lleva a aquel que puede limpiarme de todo pecado, a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que todos, verso 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Qué había en el libro de la ley? Todo lo que Dios, a través de Moisés, habló al pueblo. Leyes ceremoniales, leyes de salud y todo lo que usted encuentra en el Pentateuco eran leyes, pero todas ellas me enseñaban de aquel que iba a venir e iba a morir para rescatarnos. Dice, verso 11, y por la ley nadie, ¿cuánto dice? Nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en el sacrificio del Hijo de Dios. En Él es que tenemos fe. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe en el Hijo de Dios, fe en el sacrificio que Él hizo. Porque el sacrificio de Jesús se inicia desde su nacimiento. El vivir una vida sin pecar. El cargar en su cuerpo los pecados de toda la humanidad. El morir colgado en una cruz. El resucitar. El de estar ahora intercediendo por nosotros. Y el que pronto volverá. En eso es que debemos nosotros de creer. Creer en lo que el Hijo de Dios realizó por ti y por mí. Así es de que, dice el verso 12, pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién de nosotros, seres humanos débiles, pecadores, puede obedecer todos los preceptos por sí mismo? Ninguno. Necesitamos depender de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no puedo obedecer nada, porque soy débil, soy pecador. Así es de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La paga del pecado es muerte. Él la cargó, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Por fe recibimos al Espíritu Santo.
es necesario que yo me vaya, mas no dejaré huérfanos. Mandaré a otro Parácletos, a otro Consolador que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De eso nos está hablando la lección de este día, de todo lo que acabamos de hablar. Pero como dice la lección, lamentablemente, es común en el cristianismo utilizar esta carta como una especie de justificativo para no guardar la ley. No olvidemos, la ley y la gracia van de la mano. No podemos quitar la ley y decir que vivimos solo de gracia. La gracia es lo que el Señor realizó en la cruz, es lo que realizó aquí en la tierra para salvarnos. Pero Él nos dice, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas, porque eso no puede ser. Yo he venido para cumplir y dar ejemplo para que hagan ustedes lo mismo. Necesitamos guardar la ley, pero porque amamos a Cristo. Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hoy en día muchos enseñan, utilizando algunos versículos aquí de Gálatas, como decir el versículo 10, en el cual dicen, ya no hay que guardar la ley. Cuidado, hermanos, que no venga ni a siquiera a nuestra mente, porque entonces estamos perdidos. Lamentablemente es común en el cristianismo, dice, utilizar esta carta como una especie de justificativo para no guardar la ley, o sea, los 10 mandamientos. Por supuesto, ese argumento en realidad se usa como una razón para no guardar el 4º mandamiento. Como si la observancia de ese único mandamiento, a diferencia de los otros 9, fuera de alguna manera una expresión de legalismo que Pablo plantea aquí. Muchos, por no aceptar que el día que el Señor estableció como su día, el día santo, es el sábado, utilizan estos versículos para decir, la ley fue clavada en la cruz. Pero si le preguntan a esa persona, ¿puedo robarle a usted y no voy a pecar? No, eso no. ¿Puedo mentirle? Tampoco. ¿Puedo tomar la mujer ajena? No. ¿Puedo guardar el sábado? Sí. Ese fue clavado en la cruz. Eso era para los judíos. No, hermanos. Los 10 mandamientos están vigentes. Aquel que desobedece uno se hace culpable de todos. Sigue diciéndonos la lección. Sin embargo, Pablo no estaba hablando en contra de la ley. Y por cierto, no hay nada en este pasaje que pueda justificar la transgresión del mandamiento del sábado. La clave se puede encontrar en Gálatas 3:10, donde expresa que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Para qué? Para
salvación. La salvación no es por obedecer la ley. Allí nadie se salva. La ley, como les dije, no salva a nadie. La salvación viene por Cristo, el Hijo de Dios. Y luego dice, cita Deuteronomio 27, 26. ¿Y qué dice 27, 26? Maldito el que no confirma las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Quién de nosotros, seres humanos, puede vivir sin Cristo, pero obedeciendo la ley? Ninguno. El problema, dice, no es la obediencia a la ley, sino depender de la ley. Una postura difícil, si no imposible, para seres caídos como nosotros. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios viniese a la tierra. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios padeciese, para que ahora, por medio de Él, por medio del Hijo de Dios, podamos recibir la fortaleza, el poder para poder obedecer. Sin mí, dice, nada podéis hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue diciéndonos la lección. El argumento de Pablo es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro favor, que se nos acredita por la fe. Su énfasis aquí está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y para ayudar a aclarar este asunto nuevamente, se remite a Deuteronomio. Esta vez en Deuteronomio 21, 23. ¿Qué dice Deuteronomio 21, versículo 23? Nos dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Al igual que Jesús, Pablo dice, escrito está, mostrando la autoridad del Antiguo Testamento. Y ahora cita un texto que trata de alguien que cometió un delito capital y luego de ejecutarlo, por ello lo colgaron de un madero. Tal vez para disuadir a los demás. Pero no obstante, Pablo utiliza eso como un símbolo de la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor. Cristo se convirtió en una maldición por nosotros, porque enfrentó la muerte que toda la humanidad enfrentaría, porque todos han violado la ley. ¿Qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley, desobedecer la ley. Sin embargo, lo bueno del Evangelio es que la maldición que debería haber sido nuestra fue suya en la cruz, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Elena de White
lo dijo así: ninguno, sino Cristo, podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Hasta ese punto llegó, por amor a nosotros. Veamos qué más consejos nos da el espíritu de profecía para el día de hoy. Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador. Hizo expiación por él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Amén por eso. Y todo esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. Para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosan de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas 3:13. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no puede expresar. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contaminado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida,
Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 690. Bien, mis queridos hermanos, a grandes rasgos, el día de hoy, el Señor nos ha enseñado lo que su Hijo padeció por amor a nosotros y que nos dice que vivamos por fe, creyendo en Jesús, para ser perdonados y para ser justificados y santificados. No busquemos salvación por obediencia a la ley. Nunca lo lograremos. Pero sí podremos si venimos a Cristo y por amor a Él obedecemos sus mandamientos. Allí sí. Reflexiona, dice aquí la lección. Reflexiona en lo que enfrentarías si tuvieses que recibir el justo castigo por cualquier agravio que hayas cometido. Sin embargo, debido a que Cristo cargó con el castigo por tus errores sobre sí, para que tú no tengas que hacerlo, ¿cuál debería ser tu respuesta a su sacrificio? Te dejo para que tú respondas eso. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.